Si son tan amables de abrir sus Biblias en esta mañana al libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3, y como les mencioné hace unas semanas atrás, volviendo al tema tan importante y al enfoque de este año de la obediencia, queremos hablar un poquito acerca del origen de la desobediencia. El origen de la desobediencia en esta mañana. Así que una vez más quiero invitarles a que abran sus Biblias a Génesis capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 6. Vamos a leer del versículo 1. ¿Qué les parece? Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13 en esta mañana. Nos vamos a poner de pie, Génesis capítulo 3, y vamos a leer del versículo 6, o mejor dicho, del versículo 1 al versículo 3 en esta mañana. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y todos conocen esta historia, es tan conocida, ¿verdad? Pero la serpiente era, ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no, ¿qué? Comeréis de él, ni le tocaréis. Interesante que el tocar no está en el mandato original. Dios solo dijo, no comeréis. Pero Eva agrega acá, tampoco lo vas a tocar. Posiblemente es algo que ella y Adán habían llegado a un entendimiento. Si no es bueno comerlo, mejor ni siquiera ¿qué? Tocarlo. Dios solo dijo, no comeréis. Interesante. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mire lo que dice el versículo 6. ¿Y qué dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Esta historia, Señor, es tan... Después del Evangelio, Señor, no hay historia más importante para entender que esta. Después de la obra de nuestro Señor Jesucristo, es tan importante entender lo que sucedió en este momento para comprender, Señor, el estado de la naturaleza del hombre, Señor. Así que en esta mañana te damos gracias por tu palabra y pedimos a tu Espíritu Santo que nos ilumine, Señor, y nos guíe a través de ella y sea de bendición para mis hermanos que están aquí, para los que nos ven en este día a través de la internet. En el nombre precioso de Jesús oramos. Y todos decimos
Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Puse como tema el día que el pecado entró al mundo. La desobediencia, hermanos, promete mucho, pero lo destruye todo. Escuche bien esto. La desobediencia promete mucho, pero lo destruye todo. Ayer que estaba dando los últimos apuntes del sermón, le mencioné a mi esposa que mientras volvía a leer la historia, casi lloraba, hermanos. Casi lloraba y le dije a Sara porque sentí un gran dolor por Adán y Eva. Quiero que capten este pensamiento, hermanos. Nadie en este mundo perdió más en un momento que Adán y Eva. ¿Ok? No sé si me están captando. Nunca nadie en la historia de la humanidad, ever, perdió más en un momento que ellos. Hablar de perder todo. Amén. Hablar de perder todo. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han perdido algo. Perdieron su trabajo o perdieron su salud por un tiempo, o un ser querido, o una relación, etcétera. Pero uno se levanta, ¿no? Amén. Hay una manera de recuperarse. Dios nos ayuda a salir adelante. Pero de esto que ellos perdieron, hermanos, nunca se podían recuperar. Ellos tenían una vida perfecta. Ellos sí tenían una vida perfecta. Son los únicos que han tenido una vida perfecta. Nunca nadie ha tenido una vida perfecta. Solamente ellos dos, y lo perdieron todo, hermanos. Entonces, cuando pensaba en esto, sí me dio una profunda tristeza por ello, porque me puse a pensar, ¿cómo se habrán sentido ese día ellos? El dolor profundo de la condición en la que habían caído. Entonces, debemos entender, hermanos, que el propósito de estudiar esta parte de la Escritura es mostrar que el pecado, hermanos, nunca conduce a una vida mejor. Porque ¿no fue esa la mentira? Si tú haces eso, te vas a sentir mejor, le dijo Satanás. El pecado nunca conduce a una vida mejor. Es más, lo que podemos ver es que inmediatamente trajo a la vida de ellos por primera vez vergüenza, culpa, temor, evasión y, lo más importante, una ruptura de su relación con Dios. Cuando nosotros, hermanos, cuando el hombre y la mujer desobedece a Dios, hermanos, debemos entender esto: nunca encontramos libertad, sino ruina espiritual, moral y relacional. Y vamos a ver eso el día de hoy. Quiero que mantenga esto en su pensamiento, hermanos. La desobediencia promete mucho, pero lo destruye todo. Una de las mentiras más antiguas del pecado, probablemente la más antigua del pecado, es que si desobedeces, ganarás algo bueno. Eso fue exactamente lo que la serpiente ofreció en el Edén. Presentó la rebelión como una oportunidad, la desobediencia como un avance y el pecado como un beneficio. Quiero repetir eso. Satanás, por medio de la serpiente, presentó la rebelión hacia Dios, como una oportunidad, la desobediencia como un avance y el pecado como un beneficio. Génesis 3 nos muestra la realidad. El momento en que Adán y Eva pecaron no fue el inicio de una vida más plena, hermanos. Escuche bien esto. En el momento en que ellos pecaron, esto no introdujo una vida más feliz a ellos. En realidad, todo lo opuesto, introdujo todo el dolor que nosotros hasta el día de hoy experimentamos, hermanos, aún las enfermedades físicas. Fue el comienzo de una devastación total. Lo que Satanás ofreció como libertad terminó siendo una esclavitud espiritual, una esclavitud aún en nuestro cuerpo, hermanos. ¿Me explico? Lo que parecía sabiduría, porque eso fue lo que le prometió Satanás a la mujer: serás más sabio, conocerás lo que no conoces el día de hoy, terminó en vergüenza. Lo que prometió a ellos elevarlos a un estado superior, terminó derrumbándolos. Cuando pienso en esto, hermanos, como les dije, pensaba en Adán y Eva, me dio mucho dolor por ellos. Dije, Señor, qué terrible ese día. Y a la misma vez sentí mucho ese enojo, ¿nunca ha sentido usted enojo por algo, por alguien? Y me acordé de las palabras del Señor Jesús cuando dijo:
Satanás es un homicida. Él fue homicida desde el principio, dijo. Desde el inicio Satanás fue homicida. Y cuando la Biblia dice que Satanás, cuando Jesús específicamente dice que Satanás fue homicida desde el principio, se refiere exactamente a esto. Los primeros que él mató espiritualmente fueron Adán y a Eva. Los engañó, hermanos. Los engañó y los mató espiritualmente. Claro, ellos decidieron desobedecer a Dios, pero él fue el instrumento de la tentación. Le decía a los hermanos el día jueves que la tentación es real. La tentación es algo que nos imaginamos. La tentación es real, hermanos. No solamente real, la tentación es increíblemente peligrosa y destructiva. Trae muerte. Trae muerte, mis queridos hermanos. Por eso el Señor Jesús, cuando habló de Satanás, Él le dijo que Él es un homicida desde el principio. ¿Y se acuerdan qué fue lo que dijo después de eso? Y ha sido padre de mentira desde el principio. Porque ¿qué fue lo que hizo Él con Eva? Le mintió. Le mintió, hermanos. Le ofreció todo lo que no era verdad. Y eso debemos nosotros tener presente en nuestra vida el día de hoy. Génesis capítulo 2 nos enseña que el hombre vivía en un estado de inocencia. Inocencia, él no conocía el mal. No conocía el mal, no sabía lo que era el mal. El hombre y la mujer vivían bajo la bendición de Dios y con una comunión abierta con el Creador. Pero en Génesis 3, la Biblia nos enseña que Satanás por medio de la serpiente sembró duda y contradijo la palabra de Dios y prometió una falsa ganancia. En los versículos del 6 al 13 vemos el resultado inmediato de esa desobediencia. ¿Sabe qué es allí, hermanos? En Génesis capítulo 3, escuchen bien. Es en Génesis capítulo 3 donde vemos por primera vez la vergüenza. ¿Alguna vez usted ha sentido vergüenza? Es algo muy terrible, ¿no? Temor, miedo, evasión, ruptura relacional y la necesidad del perdón. Génesis, hermanos, es el inicio de las cosas. Eso mismo significa la palabra Génesis, inicio. Cada una de estas cosas, tanto la vergüenza, el miedo, la evasión, la ruptura relacional, cada una de ellas es el resultado inmediato, mis queridos hermanos, de la desobediencia, del pecado. Así que el día de hoy quiero que veamos cada una de estas cosas en los próximos minutos. En primer lugar, el pecado, mis queridos hermanos y hermanas, entra cuando el hombre, y cuando digo hombre, siempre que diga hombre en estos puntos me refiero al hombre y a la mujer, ¿verdad? Es un término genérico. El pecado entra cuando el hombre, escuche bien, prefiere su deseo por encima de la palabra de Dios. El pecado entra cuando el hombre o la mujer prefiere su deseo por encima de la palabra de Dios. Me llama tanto la atención, y mientras ayer que leía esto y durante la semana, la pregunta tan seria, hay tanto peso en esa palabra, en esa pregunta, cuando el Señor mira a Eva y le dice, ¿qué has hecho? What have you done? O sea, esa pregunta le está queriendo a ella entender, ¿entiendes la magnitud de lo que acabas de hacer? Y voy a entrar en eso más adelante, quizá aún más el próximo domingo. Pero esta pregunta es tan importante, hermanos, es tan fuerte, es tan pesada. Nosotros debemos de entender, hermanos, que cada decisión tiene una consecuencia en nuestra vida. Y la Biblia nos dice que cuando la mujer y Adán decidieron su deseo por encima de la palabra de Dios, del mandato de la palabra de Dios, las consecuencias fueron terribles. Mire lo que dice el versículo 6. El versículo 6. Y vio que la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era ¿qué? Agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo de ella. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que es algo muy seductivo desobedecer a Dios.
Siempre el pecado se muestra como algo que es agradable a los ojos. Definitivamente, hermanos, no pecamos porque es desagradable, pecamos y desobedecemos porque es algo que trae placer a nuestra vida. Todo tipo de pecado promete darnos algo que la obediencia a Dios supuestamente no nos da. Eva ya no miró el mandato divino, sino el deseo de algo que estaba delante de ella. El mandato moral fue quitado por la conveniencia y lo que era atractivo para ella. La Biblia dice: el árbol pareció útil, hermoso y deseable. ¿Cuántas veces usted ha visto algo y ha sido deseable a sus ojos? Se le antoja, ¿no? Usando una palabra más común. Se me antoja, veo algo y se me antoja. ¿Correcto? Yo voy ahí al negocio de mis hermanos a Zapopan, y veo el ice cream de nuez de la hermana y se me antoja. ¿Correcto? Es deseable a los ojos. Decía el día jueves, hermanos, que la Biblia nos dice que hay 3 tentaciones de la vida: la tentación de los ojos, la tentación de la carne y la vanagloria de la vida. Y déjeme decirle algo: cuando uno no sabe, hermanos, contestar y responder fielmente a la tentación de los ojos, la tentación de los ojos se vuelve la tentación de la carne. Nunca se queda con la tentación de los ojos, siempre va a graduar a la tentación ¿qué? De la carne. En otras palabras, siempre vamos a querer actuar sobre aquello que vimos y deseamos. Por eso yo siempre le digo a los hermanos: nunca digamos, yo no sé cómo caí en ese pecado, yo no sé cómo terminé haciendo esto. Cada momento decidimos ir más y más hacia el pecado. Eso fue lo que Eva hizo. El árbol pareció útil, hermoso y deseable. El pecado siempre se viste atractivamente, nunca se presenta como destrucción inmediata, sino como algo conveniente, agradable, prometedor. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 6? Y Eva tomó y comió. Una vez más, hermanos, la tentación de los ojos se vuelve la tentación de la carne. Por eso es tan importante cuidar lo que vemos. Por eso es tan importante cuidar lo que vemos. Por eso yo les exhorto, mis queridos hermanos y hermanas, donde quien quiera que usted sea, la edad que usted tenga, cuide lo que usted ve. Cuide lo que usted ve. Lo que usted ve puede detonar en usted tentación. ¿Me explico? Puede detonar en usted cosas que no le van a servir, que le van a dañar. Esto es una gran verdad en mí también. Es más, uno pudiese decir que aún los olores y los sonidos también. Pero aún los olores y los sonidos no es tan poderoso como lo que entra por medio de nuestros ojos. Recuerde esto: cuando usted sea tentado con algo que está mirando, recuerde las palabras de su pastor y dígase a usted mismo: la tentación de los ojos se convierte en la tentación de la carne. Y póngale un alto ahí. Voltee sus ojos hacia otro lugar. Job, el libro de Job nos dice, la Biblia dice que Job fue un hombre que temió a Dios, que amaba a Dios, que caminaba en integridad con Dios. Pero la Biblia nos enseña por qué Job tenía este alto estándar en su vida. Y una de las cosas que Job nos dice acerca de su vida es que él tenía había hecho una decisión de cuidar sus ojos de ver lo malo. Los ojos son algo muy importante, mis queridos hermanos. Usted no puede estar viendo cosas que a Dios no le agrada y luego pensar que esas cosas no contaminan su mente. Claro que contaminan su mente, hermano. Claro que contaminan su mente. Y déjeme decirle algo: lo que entra por sus ojos también empieza a crear pensamientos en su mente. Muchas veces, hermanos, no llevamos el pecado a la acción, pero hemos pecado porque en nuestra propia mente hemos maquinado tantas cosas, hemos deseado tantas cosas. ¿Sí me explico? Hemos saboreado tantas imágenes en nuestra mente que cada una de ellas nos aleja de la comunión con Dios. Nos aleja de la comunión con Dios. Hermanos, nunca debemos de tomar el pecado en nuestra mente, en nuestros pensamientos de una manera liviana. ¿Por qué? Como el hombre piensa, tal es. Como el hombre piensa, tal es. Por eso las redes sociales son tan destructivas, hermanos. Son increíblemente buenas, pero también tan destructivas. En Australia, en varios países de Europa, ahora han pasado leyes prohibiendo el uso de las redes sociales a menores de 16 años.
¿Por qué? Porque todos los estudios sociales, psicológicos, todos los antropológicos, todos los estudios, cada uno de ellos da claramente que el uso de las redes sociales en los adolescentes es siempre dañino. No de vez en cuando, no, es all the time, siempre es dañino. ¿Por qué? Porque llena la mente de imágenes que no deberían estar ahí. Llena la mente de vanidad. Las muchachitas ven a otros haciendo videos, etcétera, y llena la mente de vanidad. Los muchachos llenan la mente de tantas cosas que les dañan. Recuerde muy bien, la tentación de los ojos se convierte en la tentación de la carne. Y luego la Biblia dice, hermanos, en el versículo 6, y tomó de su fruto y comió Eva, y dio también a su marido, el cual comió, ¿correcto? Así como ella. La caída se completa con la participación de Adán. ¿Quién había recibido el mandato de Dios? ¿A quién le había hablado Dios directamente? A Adán. El que había recibido el mandato de Dios directamente desobedece al Señor. Desobedece el mandato. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? El pecado entra cuando el deseo se vuelve más importante que la verdad. Yo sé que no debo de hacer eso, pero no me importa. Yo tengo ganas de hacerlo, yo tengo el deseo de hacerlo, yo quiero ser feliz, yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿sí me explico? Y buscamos esa felicidad y buscamos ese momento de alegría. Hermanos, debemos de creer la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Debemos de creer. ¿Sabe que cuando nosotros hacemos estas cosas que desagradan a Dios, una de las cosas primordiales que estamos haciendo es no creer la palabra de Dios? Si yo creo la palabra de Dios, yo voy a creer que si yo miro eso, si yo busco eso, si yo hago eso, esto me va a traer miseria inmediatamente. Y yo debo de pensar, yo no quiero sentirme lleno de culpa, yo no quiero sentirme miserable. Yo creo que la palabra dice que eso me va a hacer miserable, me va a dar alegría por un momento, pero si yo creo la palabra de Dios, voy a decir, no lo voy a hacer, porque la palabra de Dios me dice que eso me va a traer destrucción. Por ende, toda desobediencia es incredulidad a la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer en el versículo 4? No morirás. You won't die. Yes, you will. Yes, you will. Cuando la pregunta principal deja de ser ¿qué dijo Dios? Yo me imagino y pienso que cuando Eva le ofreció del fruto a Adán, eso era exactamente lo que Adán tenía que haberle preguntado a Eva. Hey, ¿qué has hecho? Esa pregunta que le hizo Dios a Eva, Adán tenía que habérsela hecho a Eva. ¿Qué has hecho, mujer? ¿Qué has hecho? La Biblia no nos dice cuál fue la interacción entre Adán y Eva. No nos dice cómo fue que Eva se lo presentó. No nos dice, nomás nos dice que ella se lo dio y el hombre comió de él. ¿Qué dijo Dios? Pero cuando Adán y Eva desobedecieron, dejaron de pensar qué dijo Dios y pasaron a decir qué quiero yo. La desobediencia, hermanos, ya estaba cerca cuando eso sucedió. Muchos pecados hoy siguen el mismo patrón. Parecen atractivos, razonables e inofensivos, pero terminan, ¿qué, hermanos? En ruina. Terminan en ruina. El hombre, hermanos, Adán, algo terrible, porque muchas veces creemos, bueno, fue la mujer la que fue engañada, fue la mujer la que fue seducida por Satanás por medio de la serpiente y la mujer cayó. Y eso es verdad. Es más, en la carta a los Corintios, si tiene su Biblia, ábrala, a la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona esto en varias ocasiones. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintio, capítulo 11, versículo 3 de Segunda de Corintios, Pablo dice, pero temo que como la serpiente, ¿con qué? Con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién engañó a Eva, hermanos? La serpiente. ¿Y cómo le engañó? Con astucia. La engañó con astucia. Entonces, la mujer cae ante la tentación por la astucia de la serpiente. Pero aquí hay algo más serio aún. Porque Adán desobedeció a Dios sin ser tentado, hermanos. Adán desobedeció a Dios sin la presión y la mentira de Satanás. Él desobedeció a Dios solo porque la mujer se lo dio, y esto para mí es una falta aún más grave. Muchas veces el hombre quiere decirle a la mujer, oh, la mujer es la culpable. No. La mujer recibió la fuerza seductora de Satanás, la fuerza seductora del enemigo. El enemigo, la Biblia, hay solo dos partes donde dice que Satanás entra físicamente en alguien. Una fue la serpiente y otra es Judas Iscariote, hermano. No era un demonio, no era la legión, era Satanás mismo. Lucifer mismo entró en la serpiente. No se le delegó a ningún demonio chafa. No, él mismo se encargó de esta seducción. Imagínese Lucifer, su influencia, su poder, sus palabras seductivas. La Biblia dice que él engaña a las naciones, hermanos. Él tuvo la osadía de querer tentar a Jesús en el desierto. Tentó a Judas, tentó a Pedro, hermanos, y cayeron. La mujer se enfrentó con el mayor tentador en la historia del universo, con el mayor mentiroso. La Biblia dice, él es el padre de mentira, homicida desde el inicio. Pero el hombre no, hermanos. El hombre no enfrentó la tentación. El hombre simplemente desobedeció a Dios. Qué terrible, hermanos. Entonces, en esta mañana quiero que usted piense por género. Piense en cómo Satanás tentó y engañó a la mujer. Y luego hombres piensen cómo el hombre tan fácilmente desobedeció a Dios. Tan fácilmente hizo de menos al Dios creador que le había dado todo y lo tenía en un lugar perfecto, hermanos. ¿Me está escuchando? Oh, mis queridos hermanos, Adán tuvo mayor culpa que Eva. Esto nos lleva al segundo punto, mis queridos hermanos, en esta mañana. El pecado produce vergüenza donde antes había ¿qué? Inocencia. Mira el versículo 7, si es tan amable. En esta mañana, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Se hicieron delantales. ¿Qué había prometido Satanás a Eva? Le prometió que sus ojos iban a ser abiertos, como si eso fuera una ganancia. ¿Fue una ganancia que sus ojos fueran abiertos? No fue una ganancia, fue una maldición. Lo primero que ellos vieron es que estaban desnudos. Lo primero que ellos sintieron fue vergüenza. Escuche bien, lo primero que ellos vieron estaban chulones. Y lo primero que sintieron, vergüenza. ¿Qué ganaron, hermanos? ¿Qué ganaron? Es la misma cosa que sucede el día de hoy con la desobediencia. Inmediatamente lo que sentimos es vergüenza, culpa, etc. No ganaron nada en ese día. Sí, sus ojos fueron abiertos en cierto sentido, pero no hubo una gloria mayor, no hubo una exaltación mayor. Lo único que hubo fue miseria nueva. Entonces, ¿qué podemos decir ante esto? La primera consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva fue la vergüenza. Lo primero que sintieron fue vergüenza. Antes del pecado, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora se sienten expuestos porque la conciencia ¿qué? Acusa. La conciencia acusa. Yo he estudiado y he leído mucho en los últimos meses acerca de la conciencia. Para mí, la conciencia es lo que Dios nos ha dado después de la caída. La conciencia, no había necesidad de la conciencia antes de la caída. ¿Sabía usted eso? No había necesidad de la conciencia. En el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios, la conciencia se activa. La conciencia se activa e inmediatamente, ¿qué hace la conciencia del hombre? Lo acusa. Dios no lo había acusado. Satanás se fue, él se fue riéndose.
tontos, mire lo que los acabo de hacer perder. Ha de haber dicho, wow, ni yo creí que me la iba a ganar tan bien. Ellos sintieron vergüenza. La conciencia empezó ¿qué? A hacer su trabajo. Por eso el día de hoy mucha gente cuando comete pecado, desobediencia, etcétera, etcétera, y siente vergüenza, siente culpa, lo primero que quiere hacer es apartarse de esos sentimientos. Los rechaza, se va al mall, se va a comprar, se va a emborrachar, se va a drogar, se va a la fiesta, se va con los amigos, porque lo que quiere hacer es ahogar su conciencia. They want to drown their conscience. They want to drown the fact that they feel guilty, that they feel shame. And how do they plan on drowning it? Sinning even more. The more you sin, the more your conscience will accuse you. The more you will be filled with shame. That's what happened here. Exactly, my dear brothers and sisters. Instead of being elevated, instead of growing, no, what happened? Conscience was activated for the very first time, and the very first thing that conscience did was accuse. Y nuestra conciencia nos acusará, mis queridos hermanos. Por eso, y la conciencia no es mala. ¿Es mala la conciencia? La conciencia no es mala, hermano. La conciencia es el mejor regalo que Dios nos ha dado después de la salvación, porque la conciencia es la alarma, es el dolor espiritual, es la que te dice, you are not okay, you need to do something, tienes que hacer algo. ¿Me explico? Porque la conciencia también exalta, la conciencia también recompensa, la conciencia también te dice, bien hecho. La conciencia también te dice, has ganado, has vencido, has hecho lo que es correcto. Y por eso cuando uno obedece a Dios, uno se siente bien. Amén. Dices, hice lo que tenía que hacer, hice lo correcto. ¿Sabes quién te está hablando ahí? Tu conciencia te está hablando. Tu conciencia te está dando testimonio de que estás haciendo lo que es correcto. Amén. Cuando en vez de juzgar al que te hizo daño en el trabajo, oras por él y Señor, tú tienes todas las cosas, y de repente sientes paz. Tu conciencia te está diciendo, has hecho lo que es correcto. Hermanos, nunca debemos atentar contra nuestra conciencia. Amén. No debemos atentar contra nuestra conciencia. Adán y Eva no solo atentaron contra su conciencia, la activaron ese día. Amén. Y por eso, ¿se acuerda que le dije al principio? Casi derramé lágrimas porque yo no puedo ni siquiera, ni quiero imaginarme cómo se sintieron ellos ese día. Hermanos, debemos entender algo. Ellos lo tenían todo, hermanos. Ellos lo tenían todo. La primera consecuencia es la vergüenza. El pecado destruye la paz interior. ¿Dónde está la celebración que la serpiente prometió después de comer del fruto? No hay gozo ni libertad. ¿Qué es lo que había, hermano? Incomodidad, exposición y culpa. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el hombre y la mujer? Intentan cubrirse a sí mismos. Agarraron hojas de higuera que representa el esfuerzo humano por resolver un problema moral. Se vieron desnudos y ¿qué le dijo? Tráeme la hojita, la más grande, amor. Cúbrase. Mire, se le ven las lonjas. Cúbrase. Es un perfecto ejemplo de cuando el hombre quiere cubrir con hojas de higuera lo que solo Dios puede resolver. Y eso sucede todo el tiempo. Yo lo veo constantemente. La gente queriendo cubrir fallas morales con buenas obras. Cometen un error como padres, como madres. ¿Qué hacen? Agarran una hoja de higuera y le van a comprar Jordans de $300 a los hijos. ¿Qué es eso? Querer cubrir tu falla moral. Amén. Querer cubrir tu falla moral. Eso hacemos en los matrimonios. Eso hacemos en la iglesia. Eso hacemos en todo lugar, hermanos. En vez de confrontar, en vez de tratar con el hecho moral y venir delante de Dios, tratamos de comprar higueras, de obtener higueras que cubran nuestra falla moral. Esto no funciona, mis queridos hermanos. Esto no funciona. Dios no puede ser burlado. ¿Me está escuchando? Dios no puede ser burlado y la conciencia no te dejará tampoco que hagas esto.
El hombre intenta cubrirse a sí mismo. El precio sigue produciendo el día de hoy, hermanos, vergüenza, promete placer, pero deja suciedad en el interior. Como mencioné también, los hombres el día de hoy, mujeres, buscamos tener higueras, hojas de higuera, buena imagen, moralidad externa, religiosa, activismo, negación, autojustificación. Por eso las redes sociales son la mayor expresión de la hipocresía el día de hoy. Yo por eso ya no veo muchas redes sociales, porque me afecta a mi corazón ver la hipocresía de la gente. Como yo conozco la vida de las personas y luego ver las mentiras que dicen en las redes sociales, lo que pretenden que son, que yo sé que no son, porque yo sí sé que no son. And I say, how hypocrite of you. Qué hipócrita. ¿Por qué no nos preocupamos más de serlo en la vida, en lo íntimo? ¿Verdad? Amén, hermano. ¿Qué mayor falsedad no serlo, pero querer que otros te aplaudan por lo que no eres? Oh, hermanos, no caigamos en esa mentira. No caigamos en esa falsedad. ¿Me está escuchando? Don't do that. Work on yourself. Trabaje en usted. Trabaje en su carácter. Deje a un lado querer aparentar a la gente. Lo único que haremos, hermanos, es cavar un pozo mucho más grande de la deficiencia en nuestro carácter. En tercer lugar, mis queridos hermanos, en el versículo del 8 al 10. Mire lo que dice el versículo del 8 al 10. Ya lo tiene, siervitos. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto, entre los árboles del huerto. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Wow. ¿Sabe qué me impacta a mí? Quiero que pongan mucha atención a esto. La Biblia dice que el Señor camina y oyen la voz. Esto es como una manifestación de la Shekinah. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso en el Antiguo Testamento, la Shekinah? La Shekinah era representada por la luz. No quiere decir que Dios en forma física se presentaba. Posiblemente Él se presentaba, la Biblia no dice exactamente, pero posiblemente Él se presentaba como una luz. La Shekinah, la presencia misma de Dios, descendía todos los días al huerto del Edén y tenían comunión. Él hablaba con ellos. La Shekinah baja. Y fíjense que es bien interesante. La Shekinah, la presencia de Dios, deduzco por lo que dice el texto, no baja inmediatamente. Porque ellos tienen suficiente tiempo ¿para qué? Para agarrarse las hojas y cubrirse y hacer toda esta pantomima que hicieron. Pero llegó un momento en que la presencia de Dios bajó como había bajado todos los días. Y Dios se sorprendió de lo que habían hecho. ¿Se sorprendió Dios? ¿Sabía Dios lo que habían hecho? ¿Sabía Dios y vio Dios cuando Satanás estaba tentando a la mujer? Y esto nos lleva a una de las grandes preguntas que no pienso entrar en ella el día de hoy, pero algún día, si usted quiere, podemos tener una discusión acerca de si Dios lo vio, ¿por qué lo permitió? Yo he hablado con muchos de mis profesores y ha habido una interacción, porque siempre la pregunta es, ¿Dios crea el mal, hermanos? ¿Dios crea el mal? El único que crea es Dios. Nadie más puede creer. Satanás no crea. Crear de hacer algo. El único que crea es Dios. Entonces Dios crea el mal. La Biblia dice que no. La Biblia es enfática. Dios no puede ser tentado por el mal. De Él no nace nada malo. Entonces Dios no crea el mal. Pero si bien no lo crea, lo permite. Y esto es algo que nos cuesta muchas veces a nosotros los cristianos entender, pero está en la palabra de Dios. No hay manera de darle vuelta, mis queridos hermanos. Dios lo permite. Dios lo permite. Y por eso usted tiene que venir el día jueves. Porque Pablo dice, ninguno de nosotros es tentado con una tentación que no sea incomún al género humano, sino que Dios siempre dará la salida, dando a entender que había una respuesta que Eva tenía que haber dado en ese día.
que Eva no era incapaz de soportar esa tentación, tenía la capacidad de soportar. ¿Me está escuchando? Que si desobedeció fue por su propia voluntad y por la maldad que produjo esto en su corazón. La Shekinah, la presencia de Dios, baja al Edén. Pero lo que quería decirles, que me llama a mí mucho la atención y oro que sus corazones sean confortados con esto. ¿Qué vemos de Dios? ¿Dios no baja con ira o sí? No. Es más, ni siquiera les grita ni los reprende. Baja con esa misma voz de amor y hace varias preguntas. Me recuerda la historia del hijo pródigo. ¿Cómo responde el padre a la desobediencia del hijo? Cuando lo ve venir, le dice, ya vienes, ahora sí te va a tocar, espérate. ¿Cómo se sentiría usted darle todo a alguien, hermano? Poner a esa persona en el lugar perfecto, pagar por todo, si me explico, y pedirle que solo no lo desobedezca en una sola cosa, y que claramente, sin importar lo que usted le ha dicho, Dios tenía una comunión con ellos. En otras palabras, era cercano a ellos, tenía amistad con ellos, platicaba con ellos. Y lo desobedecieron vilmente, hermanos. Vilmente. Y Dios no baja con ira. Dios no baja con ira. Dios baja con un tono de pregunta. Dios baja con un tono que busca encontrar en ellos confesión. Esta es una escena muy triste. Para mí, hermanos, francamente, podría yo decir el día de hoy, esta es la escena más triste en toda la Biblia, hermanos. Esta es la escena más triste en toda la Biblia. Pablo lo dice así en el libro de Romanos, porque por un hombre, el segundo Adán, entró la salvación, porque la muerte y el pecado entró por el primer Adán. Hermanos, si el día de hoy usted y yo batallamos con envidia, con celo, si ha batallado con alguna enfermedad, si usted ha perdido un ser querido por alguna enfermedad, si usted alguna vez atravesó una separación, un divorcio, si sus padres lo maltrataron, si sufrió abuso sexual, si ha atravesado trauma en su vida, hermanos, aquí está la razón. De aquí nace, hermanos, todo lo que nosotros sufrimos hasta el día de hoy. Por esto es tan importante, mis queridos hermanos. Y debemos entender que no había necesidad de esto, hermano. Dios había puesto a Adán y a Eva en un lugar perfecto. La Biblia nos enseña que Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Ha perdonado nuestros pecados y de igual manera nosotros le debemos a Él nuestra obediencia. El hombre que hace, hermanos, junto con su esposa, el hombre se esconde de Dios. Hermanos, antes la presencia de Dios bajar al Edén producía gozo, ahora les produce temor, hermanos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo me imagino lo que es eso? ¿Alguna vez usted ha sentido temor de Dios? Decir, ¿qué va a pasar? La presencia de Dios debió ser un deleite supremo para Adán y Eva, ahora se convierte en un motivo de terror. El pecado siempre, hermanos, la desobediencia siempre produce alejamiento de Dios. Nunca acerca al hombre a mayor plenitud espiritual, lo empuja a esconderse. El pecado no quiere luz porque la luz expone lo que es malo. El miedo revela la conciencia culpable del hombre. Adán dice, tuve miedo. Ese miedo es el testimonio de una conciencia que sabe que ha violado la ley de Dios. Hermanos, el día de hoy aún el pecador sigue escondiéndose. ¿Sabe que decía una vez más el día jueves? Hermanos, el pecador va a defender su pecado. El pecador va a defender su pecado, hermanos. Una de las grandes, terribles cosas que vemos hoy en la iglesia es que ¿cuánto tiempo decimos? Es que todos pecamos y muchos usamos esa expresión. Y el hecho de que vivimos en un mundo caído y sí vamos a pecar para vivir en la práctica del pecado. Yo les puedo decir el día de hoy, hermanos, que si usted vive abiertamente practicando el pecado, Cristo Jesús no vive en usted. Porque ninguno que practica el pecado puede decir que el Espíritu Santo vive en él. Ninguno, no lo digo yo, lo dice el Nuevo Testamento constantemente.
mis queridos hermanos. Pero hoy en día la iglesia evangélica, por la fe somos salvos, amén, y la gracia, solo gracia, que es verdad, por gracia somos salvos. Hemos confundido eso, hermanos, y lo que creemos ahora es que yo tengo una naturaleza caída y malinterpretamos las palabras del apóstol Pablo cuando él habla del hombre carnal, y cuando usted anda en pecado dice, es que ando carnal, dice. Cuidado, hermano, que usted no es que ande carnal, es que usted no tiene parte en el reino de los cielos. Porque ningún hijo de Dios puede vivir en el pecado cómodamente. Yo no dije que el hijo de Dios no puede pecar. Yo lo que dije, el hijo de Dios no puede practicar el pecado, ni puede vivir en el pecado cómodamente. Te come vivo, hermano. Tu conciencia, te va a agarrar como punching bag. You know a punching bag? It's gonna punch the heck out of you. Hasta que procedas al arrepentimiento. Hermanos, no nos engañemos. Oh, mis amados hermanos, nosotros debemos de memorizar Mateo capítulo 7. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y yo os diré, apartaos de mí. ¿Cuál es la evidencia suprema de alguien que no pertenece a Cristo, que practica el mal? Que practica el mal. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El que mienta, bueno, espérese a crecer, ¿verdad? A ratito va, a ratito, poquito a poco. Solo mienta 50%. Solo mienta con los taxes, porque hay que mentir con los taxes, porque ¿qué nos queda? Solo mienta con inmigración, porque esa es la mentira que Dios permite. Porque Él sabe que no. El que mienta, no mienta más. El que robe, si le vas a robar al rico, al de esa compañía, porque es así de plano, gran demanda que no tiene validez que usted puso, eso no es robar. Eso no es robar. ¿Ah? El que robe, no robe más. Y ahí podemos agregarle todos los demás pecados. ¿Qué dice la Biblia? Ya no lo hagas. No es un proceso de ir poquito a poco, es ya. Es ya. Es ya. Me acuerdo cuando, les cuento una historia. Mi tío aceptó al Señor. Siempre les voy a contar historias de mi tío porque fue la conversión más clara que yo vi de alguien en toda mi vida. Cuando mi tío aceptó al Señor Jesús, allá por el año 95, 96, el mayor alcohólico que yo conocí, ese era bueno para chupar. Hermanos, él dejó de tomar ese mismo día. Él nunca más, y ahí está mi mamá de testigo, ¿sí o no, mamá? Él nunca más le volvió a probar una cerveza. Y una vez manejando por San Miguel, que lo fui a visitar, andábamos, tú sabes, choteando. Él siempre, su plática era el Señor. Mira, hijo, me dijo, dimos la vuelta así, me dijo, mira, me dijo, ¿ves esa esquina? Me dijo, sí, me dijo, ese es casino, me dijo. Ah, vaya, le dije. Eso me costó, me dijo. Porque a mí me gustaba la chiva. Los salvadoreños saben a qué me refiero. La chiva, ¿qué es la chiva? La apuesta, los dados. A mí me encantaba. Siempre que iba, después de trabajar, se iba a tomar una cervecita al casino, como se creía bien fifirulay, ¿verdad? Se iba a tomar una cervecita y a jugar. Y bien. Y el billete, la cadenota. Y así era él. Eso me costó. Pero en el momento que me convertí, me dijo, nunca más volví a pisar ese lugar. Pero cada vez que yo pasaba, el alcohol no me costó, me dijo, fíjate. Dios me quitó esa sed y ya no lo tomé más y no, nunca lo extrañé. Pero eso lo extrañé, pero nunca más volví a entrar. Y hay veces que todo en mi cuerpo quería, fumar el cigarrito, ir a tirar ahí. Yo no sé qué era lo que le atraía. A mí no me llama la atención eso, pero a él sí. ¿Qué era eso, hermano? Mortificar el pecado.
poner a muerte el pecado. Hay cosas que a usted no le van a costar, pero hay cosas que usted le va a tener que dar muerte todos los días. Todos los días le va a tener que zampar fuerza a eso, mire, ve. Todos los días usted va a tener que decir, Señor, ayúdame. Va a tener que agarrar otra ruta por donde pasar, ¿me está escuchando? Para no pasar por ahí. Pero usted le tiene que dar muerte a eso, porque si usted no hace eso, eso es una evidencia de que Dios no reside en usted. ¿Me está escuchando? You gotta put that to death. If not, your faith is false. Y lo que tú has venido a la iglesia, you gotta put it to death. ¿Me está escuchando? Eso tenía que haber hecho Adán y Eva en ese día, mis queridos hermanos. Entonces, cuando Dios busca la confesión de parte de ellos, en el versículo 11, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? ¿Comiste de ese? Adán no confiesa con integridad. ¿Qué es lo que hace Adán, hermanos? Ya lo sabemos, ¿no? Le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Admite haber comido, pero no lo hace con quebranto verdadero. Su respuesta está llena de evasión. Recuerda esa palabra, hermanos. Evasión. Evasión. ¿Se acuerda cuando estudiamos a David en el Salmo 19? ¿Qué hizo David? ¿David evadió a Dios? No. Contra ti, solo he pecado. Primero Adán culpa a Dios, luego culpa a la mujer. La mujer que tú me diste, recuerda, ¿quién fue tentada? Eva. Adán no experimentó la presión de Satanás y aún así desobedeció igual. Porque la mujer que tú me diste, y no podía decir no, claro que sí. Adán insinúa que la culpa es de Dios. Así actúa el corazón pecador, mis queridos hermanos. Minimiza la responsabilidad, reparte la culpa, señala circunstancias y evita un arrepentimiento verdadero. La evasión dice sí, pero el arrepentimiento dice he pecado. Recordemos todos a David. Y esto es algo muy importante que en veces lo pasamos por alto, mis queridos hermanos. La desobediencia de Adán y Eva rompió las relaciones que Dios había ordenado. ¿Cuál fue la primera relación que se dañó? El matrimonio. Porque por primera vez, ¿qué es lo que hace el hombre? Le echa la culpa a la mujer. En vez de proteger a la mujer, en vez de decir, Señor, mi mujer falló, pero yo soy el responsable porque yo tenía que cuidar por ella. Se le hizo fácil a Adán. Y desde entonces, hermanos, bueno, usted conoce la historia entre el hombre y la mujer. Ya no vemos la unidad del capítulo 2, ahora hay fractura, hay defensa, hay acusación. Cada vez que nosotros acusamos a nuestros cónyuges de nuestras propias faltas o de que ellos no nos apoyan en algo, estamos repitiendo las palabras de Adán en el huerto del Edén. Estamos diciéndole a Dios, es por la persona con la que me casé que yo me comporto así. Esto, hermanos, debemos comprender, no agrada a Dios. La relación del hombre con la verdad, hermanos, también va dañada ya. En vez de una confesión limpia y directa, hay respuestas parciales, justificaciones y transferencia de culpa. ¿Por qué Adán no le dijo a Dios como le dijo David, contra ti solo he pecado? ¿Qué hubiera sucedido? No sabemos, pero la Biblia me dice a mí que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, hermano. Yo no sé si aún los hubiera sacado, yo no sé qué hubiera pasado, pero lo que yo sí sé es que no hubiera pasado lo que sucedió. Lo que sucedió. Hermanos, quiero que pensemos por esto para ir terminando. ¿Qué pasaría si nosotros reconocemos lo que no está bien, hermanos? ¿Qué pasaría si por un momento tomamos la decisión, bueno, no por un momento, tomamos la decisión de decir,
Ya no voy a estar haciendo excusa por este pecado, ya no lo voy a estar defendiendo, ya no voy a estar diciendo que es la culpa de este. Voy a reconocer mi falta y le voy a pedir perdón a Dios y le voy a pedir a Él que Él me ayude a salir adelante. ¿Sabe qué promete la Biblia? Dios lo hará, hermanos. Dios lo hará. Dios nos ayudará en ese momento. Pero la ruptura principal es la ruptura con Dios, mis queridos hermanos. Toda ruptura horizontal con las relaciones, toda ruptura es el resultado de una ruptura con el Dios verdadero. Yo decía el día jueves, y no quiero que me malinterpreten, Jesús no vino a reconciliar matrimonios. Jesús no vino a sacar a alguien del alcoholismo ni de la drogadicción. Jesús vino a salvar las almas de la condenación eterna. Porque si el alma se convierte, todo se arregla. Si el alma se convierte, todo se arregla. Mucha gente quiere arreglar aspectos de la vida. No, es mi alma la que tiene que convertirse primero. Es mi pecado el que yo debo de reconocer primero. No quiero que me malinterpreten. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que a Dios no le importan los matrimonios, no los quiere ver sanos? Claro que no, eso no es lo que estamos diciendo. El pecado nunca permanece en una esfera privada. El pecado siempre afecta el matrimonio, lo vemos con Adán y Eva, familias, amistades, iglesia, liderazgo, testimonio, conciencia y la comunión con Dios. La Biblia es muy clara, mis queridos hermanos, presenta el pecado como una fuerza destructiva que corrompe toda dimensión de la vida humana. Entonces podemos terminar diciendo esto. El pecado nunca cumple lo que promete. ¿Me está escuchando, hermano? Yo no sé, los que están aquí, los que me escuchan, yo no sé qué le está prometiendo o qué le ha prometido el pecado, pero yo le quiero decir el día de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, no le va a cumplir. ¿Me está escuchando? No le va a cumplir. ¿Qué es lo que va a dar? Escúcheme, mi pastor siempre decía eso. Un pastor que llegó a predicar a una conferencia siempre decía esto y me quedó grabado. El pecado te hará pagar un precio más alto del que pensabas pagar. Te quitará lo que no estabas dispuesto a dar. Te retendrá por más tiempo del que estabas dispuesto a quedarte. ¿Me está escuchando? El pecado no paga como prometió. El pecado paga con muerte y destrucción, mis queridos hermanos. ¿Me está escuchando? Así que a ponernos en obediencia al Señor. Ofrece sabiduría, pero trae vergüenza. Ofrece libertad, pero trae esclavitud. Ofrece plenitud, pero trae ruina. La culpa, hermanos, es real. La vergüenza y el miedo no son simples construcciones sociales. La vergüenza y la culpa son evidencia de una ruptura moral real delante de Dios. El hombre no puede cubrir su pecado por sí mismo. Las hojas de higuera simbolizan eso. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado corrompe las relaciones humanas. El pecado revela la necesidad urgente de redención. Pero debemos de recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque la próxima semana vamos a ver donde Dios le da la respuesta al hombre, Dios le da la respuesta a la mujer, Dios le habla a la culebra, pobre culebra, bueno, no pobre, pero le fue mal a la culebrita. Pero luego le habla al agente espiritual detrás de todo eso, que es Satanás, y nos da el primer evangelio, el protoevangelio, la primera declaración de la promesa de la redención en Cristo Jesús. Porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Y por medio de Jesucristo, todo esto que sucedió en ese momento, hermanos, por eso el Señor se colgó en la cruz del Calvario para restaurar la comunión con Dios. Por eso los que vivimos en unión con Cristo, hermanos, imagínense, habiendo pasado todo esto, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a desobedecer al Señor? Pongámonos de pie en esta mañana y encomendémonos al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, en esta mañana necesitan pedirle al Señor fortaleza para vencer sobre la tentación, sabiduría para vencer sobre la tentación.
Incline su rostro, cierre sus ojos. Pídele al Señor fortaleza para vencer. Yo no sé en qué área usted está siendo tentado en este día, pero pídele a Dios fortaleza de lo alto. Señor, mira a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana, sus vidas, Señor, los que están aquí, los que nos puedan ver. Señor, qué terrible esta historia, Señor, y a la misma vez vemos tu amor, porque no descendiste con ira, no descendiste, Señor, con reclamos, descendiste buscando del hombre y de la mujer arrepentimiento, confesión, pero no lo encontraste, Señor. Y aún en medio de la mayor de las traiciones a ti, aún, Señor, cuando tú les habías dado todo, no habías dado ni una sola razón para que te desobedeciesen. La historia, Señor, no termina en tristeza, termina con una promesa. Termina con la promesa de la futura redención de nuestros pecados, Señor, la cual se alcanzó y logró por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, guárdanos, que no seamos de oídos sordos ni de corazón duro, que no tratemos con nuestro pecado livianamente, que seamos duros con nuestro propio pecado, que seamos serios con nuestras propias faltas. Mejor, Señor, doblegar el cuerpo. Mejor, Señor, tratar, Señor, con estas cosas que encontrar la destrucción. No, Señor, tú eres un Padre de amor y de misericordia, y por eso el día de hoy venimos delante de tu presencia para encontrar el oportuno socorro en todo momento. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas, que tu paz llene sus corazones, que crean a tu palabra, que crean las promesas de tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, que nos amaste desde antes de la fundación del mundo, que nos amas con amor eterno, pero también las advertencias, el consejo y la reprensión, para que caminemos, Señor, esta vida como a ti te agrada. Mira cada corazón, mira cada mente, mira cada persona. Si usted me está escuchando y le pide a Dios fortaleza ante la tentación, levante su mano, dígale: Señor, dame fortaleza, ayúdame en todo momento, guárdame en el camino, llévame por sendas de justicia por amor de tu nombre, permíteme llegar siempre a mi casa recto, íntegro, que salga limpio y regrese limpio siempre, que mi casa sea un lugar de luz, de paz. Señor, mira cada mano, escucha nuestra oración. Nuestro deseo es agradarte en todo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Cantemos este canto y estamos despedidos después, amados.